Ejercicios de parcial. Área encerrada entre funciones. Calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de f y el eje x para los x mayores o iguales a 5 y menores o iguales a e más 4. Nuestra f será el seno de pi por el logaritmo natural de x menos 4 multiplicado por el logaritmo natural de x menos 4 y todo dividido por x menos 4. Veamos cómo resolvemos esto. En primer lugar, establecemos que el eje x es la función g igual a 0. Esto después nos va a dar mayor comodidad para calcular la integral. Analicemos el dominio de f. Vemos que x menos 4 tiene que ser mayor a 0. Entonces, x será mayor que 4 positivo. Esto será positivo porque también es el argumento del logaritmo natural y a la vez distinto de 0 porque es el denominador de la función. Ahora vemos que nuestra restricción iba del intervalo mayor o igual a 5 y menor o igual a e más 4. Entonces, vemos que no tenemos problemas en ese intervalo. Ahora buscamos los valores para los cuales la función f vale 0. Esto nos dará los extremos entre los cuales calcular la o las integrales. Nuestro numerador será 0 cuando cualquiera de los dos factores del producto sea 0, o sea, tenemos dos opciones, que el seno valga 0 o que el logaritmo valga 0. El seno valdrá 0 cuando alfa sea k por pi. Si nuestra k es el logaritmo natural de x menos 4 que estaba multiplicando pi, podemos asignarle valores al logaritmo que pertenezcan al intervalo para obtener las x que buscamos. Esto nos da dos resultados posibles, x igual 5 y x igual a e más 4. No probamos con otros valores de k porque se salen de los extremos del intervalo. La otra opción era que el logaritmo natural de x menos 4 valiera 0. Esto nos da el mismo resultado que en lo anterior, así que nos quedamos con esos dos extremos. Ahora evaluamos a la función en un valor intermedio, para saber si será siempre el techo o el piso. Elegimos por ejemplo x igual a 6. Vemos que esto nos da como resultado un valor positivo mayor a 0. Entonces, nuestra función f será siempre el techo y g o el eje x el piso. Podemos verlo también en el gráfico de la función. Allí vemos representada la función y los extremos del intervalo como los puntos a y b. Ahora sí, podemos plantear la integral para calcular el área. Ahí la vemos planteada como la integral entre 5 y e más 4 de la función f, o sea, el techo, menos el piso, que será el eje x o g, que vale 0. Para resolverla usamos sustitución. Vemos que es más cómodo reescribirla. Entonces, en lugar de colocar el numerador sobre el denominador, colocamos el numerador multiplicado por 1 sobre x menos 4. Ahora sí, definimos a t, que será el argumento del seno. Vemos que para llegar mejor y más cómodo a lo que tenemos escrito en la integral a calcular, pasamos dividiendo a la constante pi. Luego derivamos a t y también vemos que es mucho más cómodo pasar dividiendo la constante pi. Ahora sí podemos reemplazar o sustituir, propiamente dicho, y reescribir nuestra integral. Nos queda la integral del seno de t por t sobre pi por el diferencial de t sobre pi. Observamos que hay dos constantes multiplicando que podrían salir fuera de la integral.
Estas son 1 sobre pi, que multiplicadas entre sí nos darán 1 sobre pi al cuadrado, y luego quedará la integral de t por el seno de t. Ahora podemos cambiar los extremos de la integral definida para trabajar en función de t y no tener que volver a la variable x. Esto nos dará mayor comodidad al calcular luego el valor total del área. Entonces, para cambiar de extremos, calculamos a t en los extremos anteriores. Es decir, si t era pi por el logaritmo natural de x menos 4, calcularemos pi por el logaritmo natural de 5 menos 4 y pi por el logaritmo natural de e más 4 menos 4. Esto nos dará los nuevos extremos, que serán t igual a 0 y t igual a pi. Entonces, escribimos de nuevo nuestra integral y será 1 sobre pi al cuadrado por la integral entre 0 y pi de t por el seno de t diferencial t. Notamos que se puede resolver por partes. Entonces aplicamos por partes. Elegimos a f, que será t, y la derivamos. También elegimos a g, como el seno de t, y la integramos. Y obtenemos menos coseno de t. Nos conviene elegir a f como la función lineal, ya que su derivada será un número que podemos sacar fuera de la integral. Entonces, planteamos la fórmula de la integración por partes, que será la integral de la función f por la función g derivada igual a la función f por g menos la integral de la derivada de f por g. No agregamos la constante más c al terminar de integrar, porque el siguiente paso es aplicar Barrow. Ahora sí, evaluamos la función obtenida luego de integrar, o sea la primitiva, entre los extremos 0 y pi. Aplicando Barrow, primero nos quedará la parte evaluada en pi menos la parte evaluada en 0. Y así obtenemos el resultado final del área, que será 1 sobre pi. Y bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido y sirva de ayuda.